único. ¿Ya listo? Ok. ¿Y qué significa eso? It's good to go. Ok, bueno, bienvenidos sean. Bueno, gracias a todos, gracias por aquellos que se van a conectar en sus teléfonos un día más, ¿verdad? Y creo que todos podemos decir como buenos cristianos, ¿verdad? Que Jesucristo vive. Amén. ¿Verdad? Jesucristo está vivo, no está muerto, dice la canción. Cristo no está muerto, está vivo. Cuando fuimos Dios nos dio la oportunidad de haber ido a una asamblea general y escuchamos ese canto, ¿verdad? Cristo y mucha gente se reunió y iban prácticamente danzando con estos líricos, con esta letra. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muy muerto, contagioso. Él está vivo, ¿verdad? Así es de que Él está vivo, ¿verdad? Hoy, nuestro tema del día de hoy va a ser ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Verdad? Pero antes de comenzar con el tema, obviamente necesitamos venir en oración y alabanza a nuestro Rey, ¿verdad? Amén. Así es de que vamos a tener estos cantos de introducción, de alabanza y de adoración, ¿verdad? Demos gracias a Dios por este día. Amén. Amén. No manera, tú amaste.
Bienvenidas. Buenos días, qué bueno que están aquí. Vamos a, pueden sentarse. Gracias, porque estamos aquí y qué bueno que están aquí un día más. Qué bueno que ya regresó. Bienvenida. Bienvenida. Gracias a mi mamá, pero se quedó en California por ahorita, pero va a venir para acá. Oh, sí va a venir, Sí. ya que esté mejor el clima, yo Ya creo. que esté mejor. Amén. Qué bueno. Pues, un día más, ¿verdad? Y hoy celebramos, ¿verdad? La resurrección de nuestro jefe, de nuestro rey de reyes, ¿verdad? Gracias a Dios. Podemos ver que esa cruz está vacía. Podemos saber el día de hoy que la tumba está vacía. Estaba fallando. ¿Está fallando? Te cambió el micrófono, yo creo. Vamos a cambiar el micrófono. A ver, abajo. ¿Sí? Vamos a... Sí, listo. ¿Estás? Sí. Bien, vamos a recorrer el backup, dice. Ahí sí se oye, ok, qué bueno. Decíamos que, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que la tumba está vacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él vive, ¿verdad? Porque Él vive. Tenemos que estar conscientes de que tenemos un Rey que vive y que Él quiere vivir y reinar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, traemos hoy un tema que espero sea de mucho aprendizaje, ¿verdad? Y sobre todo que sea directo a nuestros corazones, ¿verdad? Vamos a estar leyendo 1 Pedro 3:18, que ese va a ser el enfoque, de nuestro tema del día de hoy, que por título lleva ¿por qué la cruz? ¿Verdad? Y es una buena pregunta. Yo creo siempre hemos dicho, oh, Él vive, no está en la cruz, pero ¿por qué la cruz? ¿Por qué fue la cruz? ¿Verdad? Así es que antes de darle lectura a nuestro versículo del día de hoy, ¿verdad? Voy a hacer la introducción a esto como debe ser, ¿verdad? Y dice, fíjense que la gente en estos días, y hemos visto que usa una cruz de oro, ¿verdad? Alrededor de su cuello. O mucha gente incluso lleva hasta un tatuaje, ¿verdad? Lo hemos visto, lo podemos ver, ¿verdad? En su piel. Pero realmente no fue en una cruz de oro que nuestro Señor Jesucristo murió. Él murió sobre una tosca cruz. Es más, no le pertenecía, no era de Él, ¿verdad? Así es que la cruz para muchos puede ser un simple símbolo, tal vez se le llama cliché, ¿verdad? O un estereotipo, o algo que no más es común, ¿verdad? Un adorno, ¿verdad? Pero quiero decirles, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que el día, fíjense lo que les voy a decir, que el día que aprendamos el verdadero significado y mensaje de la cruz y del gran poder de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados para siempre y nunca más seremos los mismos. ¿Cierto? ¿Verdad? Existe el diablo, claro que existe el diablo, se burla de nuestra religiosidad, de nuestras organizaciones religiosas, es decir, el diablo se burla de esta industria llamada religión, pero déjenme decirles que le tiene miedo y pavor al poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál es el propósito de la cruz? ¿Por qué se necesitó la cruz? Y solo hay una simple respuesta. ¿Algunos tienen una idea? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Por qué la cruz? ¿No? Creo que la simple respuesta es por nuestros pecados. ¿No creen? ¿Están de acuerdo con eso? Por nuestros pecados. Porque este día, o cualquier día, es cualquier día ya, podemos ir a las noticias en la televisión, ¿verdad? O ver en nuestros teléfonos, ¿verdad? Meternos a nuestros teléfonos y ver las noticias, ¿verdad? Hablando todo el tiempo sobre vandalismo, violaciones, robos, asesinatos, guerras, hambre, pornografía, divorcios, engaños, desastres,
Pero cuando leemos o vemos este tipo de videos relacionados, nunca encontramos la palabra pecado, ¿verdad? Así que la vida es corta, la muerte es segura, vamos a morir, ¿verdad? Y el pecado es la maldición. ¿Pero qué creen? Jesucristo es la cura, y esa cura está en la cruz del Señor Jesucristo. Así que vayamos a nuestro pasaje, ¿verdad? Primera de Pedro 3:18. Vamos a leerlos todos juntos, ¿no? Así como lo hicimos la vez pasada, así como que pautados. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez. Wow. Una sola vez. No fue había una vez. No fue un cuento de hadas. Padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. Por los pecados. Nada más de Oregon City. Nada más de Oregon. Todo el mundo. Aquí está maravilloso esto. El justo. Por los injustos. El justo que es Él. Por los injustos que somos Que nosotros. son ustedes. Que somos todos. ¿Para qué? Para llevarnos. Para conectarnos al Padre, para que Él fuera el camino, la verdad y la vida, para llevarnos a Dios en el cuerpo, cruz, sufrió la muerte, pero en el Espíritu fue Vivificado. Él vive. Amén. 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 Precioso versículo, ¿no creen? Así que Jesús vivió bajo la sombra de la cruz. Él sabía desde su juventud que Él había nacido para morir y murió para que toda la humanidad se salvara. Así es de que en este versículo que acabamos de leer hay suficiente poder, ¿verdad? Suficiente dinamita del Evangelio, ¿verdad? Para pulverizar la pregunta: ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Esa es la respuesta. Porque necesitábamos un Salvador que pagase la multa de nuestros pecados ante un Dios santo y majestuoso. Por eso es que existe la cruz, ¿verdad? Así es de que esta mañana mi deseo, ¿verdad?, es que sea Dios quien tome este versículo, ¿verdad?, y que encienda en los corazones de cada uno de ustedes con una chispa de fe, ¿verdad?, y que cause una explosión espiritual en su vida. Ese es mi gran deseo. Así es de que vamos a entrar al tema, ¿verdad? Hay un poder, hay un propósito, ¿verdad?, también para la cruz. Así es de que dice, hay un propósito sustitutivo de la cruz. ¿Qué es la palabra sustituir? ¿Quién me puede decir algo, un ejemplo? ¿Verdad? Está sustituyendo otra cosa por otra cosa. O por ejemplo, cuando no quieres ir a trabajar, alguien te sustituye en ese lugar, ¿no? Es a uno por otro, ¿verdad? Así es de que sustituto, el justo por los injustos, ¿verdad? Ahí está un sustituto, el justo por los injustos. Todo el pecado es contra Dios, por lo tanto solo Dios puede perdonar el pecado. Pero ¿cómo lo hace? Observemos nuevamente 1 Pedro 3:18 y encontraremos la frase: el justo por los injustos. Jesús es el justo y usted y yo somos los injustos. ¿Cómo perdona Dios el pecado? Él debe hacerlo con un sustituto. La multa de nuestro pecado debe pagarse. Dios no puede pasar por alto el pecado. ¿Cierto? Dios no lo puede pasar por alto. Si Él ignorara el pecado, entonces dejaría de ser un Dios santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tal y como un juez no sería un juez justo si pasase por alto un crimen. Obvio. Hay un proverbio en jurisprudencia que dice que cuando un hombre culpable es absuelto, el juez es condenado. Así que si Dios sencillamente ignorara el pecado sin castigarlo, Él se desplomaría de su trono
de santidad. Así que Dios es santo, que nos quede claro. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora bien, no solo Dios es santo, Dios es amor. ¿No creen? Primera de Juan 4:8 enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios en su amor infinito, ¿verdad? Y el odio que tiene, ¿verdad? Es un odio santo por el pecado. Ingenió un plan por medio del cual el pecado se castigaría y nosotros seríamos perdonados, ¿verdad? Así nosotros seríamos perdonados. Así es que dicho plan incluía el propósito sustituto de la cruz. Primera de Pedro 1:18-19 nos explica: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Quién levanta la mano? Todos fuimos rescatados por una vida sin sentido, ¿verdad? La cual heredamos de nuestros padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, no lo pagaron con oro o con plata, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Decía el canto: el amado del cielo. Fíjense, el amado del cielo en la cruz murió. Dije, wow, el amado del cielo. Imagínense, ahí están los ángeles, querubines, ahí está lo mejor y él era el amado del cielo, ¿verdad? Así es de que sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, ¿verdad? Así que este versículo compara a Jesús con los corderos de la Pascua, sacrificados por los judíos para conmemorar la noche en que el Señor pasó sobre la nación de Israel. Lo podemos ver en Éxodo 12, ¿verdad? Dios no puede pasar por alto el pecado. Si Él ignorara el pecado, entonces cesaría de ser un Dios santo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Así es de que, pregunta, ¿saben dónde se criaban los corderos de Pascua en los tiempos de Jesús? ¿Por qué? Porque acuérdense que la tradición era celebrar cada año la Pascua, ¿verdad? Y obviamente que antes de la muerte de Jesucristo, en la Semana Santa que conocemos nosotros, la semana previa, ¿verdad?, a la muerte de Jesucristo, obviamente ya se celebraba la Pascua, ¿verdad? Y entonces había sacrificios precisamente de corderos, ¿verdad? ¿Y saben dónde se criaban estos corderos? Precisamente en Belén. Ahí es donde los criaban, ¿verdad? Así es que los pastores me refiero, la gente que cuidaba a las ovejas, ¿verdad? Era una raza muy especial de corderos, la cual era una crianza de estos corderos pascuales. Así es de que varios años después, ¿verdad?, llegó el día de la crucifixión, llegó el día de la Semana Santa, ¿verdad? El Cordero de Dios, como lo dijimos el domingo pasado, entró, ¿verdad?, a Jerusalén, ¿verdad?, cabalgando. ¿En qué venía? En un caballote, ¿no?, de esos de guerra, en un burro, ¿verdad? La ilustración del burro es porque estaba demostrando una mansedumbre, ¿verdad? No un rey de guerra. Así es de que el Cordero de Dios cabalgó sobre la cima del monte de los Olivos hasta entrar hacia la ciudad de Jerusalén a través de la puerta principal. Domingo pasado, domingo de Ramos. Al mismo tiempo, fíjense, estos corderos de Pascua, las ovejas que estamos diciendo que criaban, entraban a la ciudad por la puerta donde deberían entrar las ovejas. Qué interesante, ¿no creen? Mientras los sacerdotes examinaban los corderos pascuales para asegurarse que fueran perfectos, otro grupo de hombres criticaba, interrogaba y castigaba al Cordero de Dios para encontrar alguna falta en él. Al mismo tiempo, fíjense, ¿no? Sin embargo,
hasta ese político empedernido, ¿de quién? De Pilato. Tuvo que admitir: no hallo en él ningún delito. Él mismo lo dijo, ¿verdad? En Juan 19:4, Pilato, tratando de escapar de este dilema, decidió seguir la costumbre de soltar a un delincuente notorio durante la fiesta. Pilato pensó que así podía dejar libre a Jesús, conservando a la vez su dignidad y posición con Roma. Por consiguiente, Pilato reunió al pueblo y trajo a dos hombres. Muchos de nosotros conocemos esta historia: a el Cordero de Dios Jesús y a un insurrecto ladrón y asesino llamado, ¿cómo se llamaba este ladrón? Barrabás. Mateo 27, 17 al 25 nos describe esa escena. Así que Pilato se reunió con ellos y les preguntó al pueblo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿Y qué decían todos? A Barrabás, ¿verdad? O a Jesús, al que llaman Cristo. Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, fíjense, mientras Pilato estaba sentado en su tribunal ahí de juez, ¿verdad? Su esposa, su mujer, mandó a decirle: no tengas nada que ver con ese justo, ¿verdad? No tengas nada. Por causa de él, hoy he tenido un sueño terrible. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesucristo, ¿verdad? El gobernador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús? ¿Verdad? Al que llaman Cristo. Y todos le dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Y el gobernador les dijo: ¿pero qué mal ha hecho? ¿Verdad? Pero ellos gritaban aún más y decían: que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, ¿qué hizo? Tomó agua, ¿verdad? Se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo, fíjense, aquí está una cosa triste, y todo el pueblo respondió: que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! A las 3 de la tarde de ese día, ¿verdad? Alzaban, era este día, ya era el jueves, ¿verdad? A las 3 de la tarde de ese día, los sacerdotes que ya habían checado que las ovejas pascuales, estuvieran bien y todo, ¿verdad? Eran los sacerdotes, los levitas y los pastores los que participaban en este sacrificio de animales, ¿verdad? Los levitas eran los que le cortaban el cuello a las ovejas, ¿verdad? Así de que cortaban los cuellos con sus cuchillos para matar a estos corderos. Al mismo tiempo, fíjense, a ese mismo tiempo, a las 3 de la tarde, dice la Escritura, en el monte Calvario, los verdugos soldados romanos clavaban al perfecto Cordero de Dios a la cruz y derramaban su preciosa sangre real roja como pago por los pecados, como el único sustituto. Y ahí Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado del cielo, dijo sobre esa cruz: consumado está, terminado, la deuda está pagada en su totalidad. Así que ese mismo día pudieron decir los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Y los pastores, ¿verdad? Ya pueden bajar sus cuchillos, ya no van a necesitar checar todos los corderos. Ustedes, pastores, ya se pueden ir a su casa, ya no van a tener más trabajo, ¿verdad? Es cierto, ya el Cordero de Dios ya había pagado esa deuda, ¿verdad? Así de que
En Roma, cuando encerraban a un prisionero y se le encontraba culpable de un crimen, se le encarcelaba, fíjense, y se escribía un certificado de deuda que lo pegaban en la puerta de la celda, y ahí decía cuál era la deuda que debía de pagar al Estado y a la sociedad, ¿verdad?, por haber hecho ese crimen o pecado, ¿verdad? Y a eso se le llamaba un certificado de deuda, y lo ponían en la puerta de la celda. Después de servir su tiempo para pagar su penalidad y satisfacer la deuda de la ley, entonces en ese certificado, ¿verdad?, de deuda, se le escribía al carcelado: pagado en su totalidad, ¿verdad? Consumado es. Y se lo entregaban al prisionero, y con ese documento él ya no podría ser juzgado dos veces por la misma deuda. Yo siempre me pregunté, ¿pero por qué Jesús consumado es? ¿Verdad? Pero tenía un propósito. Acuérdense que Jesús, ¿verdad?, hablaba ejemplificando cosas que estaban pasando en aquel entonces del momento, y tomó eso cuando dijo: consumado está, ya pagué la deuda, porque es lo que se usaba para cuando un prisionero era libre, ¿verdad?, o pagaba la deuda que debía, ¿verdad? Fíjese que, como dato adicional a este comentario, el monte Calvario, o el monte Gólgota, como se le puede también ya conocer, fue destinado para ser un lugar de sacrificios, ¿verdad? Y sabía usted que la muerte del Salvador, o sea, de Jesucristo, ocurrió en el mismo monte donde Abraham fue guiado por Dios para sacrificar a su único hijo. Que nos quede claro, cuando Abraham ahí en Éxodo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? O en Génesis, ¿qué fue, no? Génesis. ¿Verdad? ¿Piensa que todo esto ocurrió por casualidad? No, todo es parte del plan de gracia de las manos de un Dios santo y amoroso. Había 3 cruces, todos sabemos que había 3 cruces. Inicialmente las cruces eran para 3 ladrones. Los 2 ladrones que sabemos fueron crucificados con Dios o con Jesucristo, y Barrabás, ¿verdad? Así de que la cruz de Jesús era la cruz destinada ¿para quién? Para Barrabás, ¿verdad? Así que Jesús murió en el lugar de Barrabás. Jesús murió en su lugar y en mi lugar, ¿verdad? El justo por los injustos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a una pasión sufrida de la cruz, porque también Cristo padeció una sola vez, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Por los pecados, ¿verdad? Ahí hay un sufrimiento emocional, ¿verdad? Así que la cruz significó sufrimiento emocional para nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. En Lucas 22, 41 al 44 se lee: y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oró para que la copa fuera quitada, pero él también oró para que la voluntad de su Padre se hiciera. Él estaba en agonía. Debido a esta conmoción emocional, la sangre del Hijo de Dios cayó en tierra, ¿verdad? Cuando estaba él orando fervientemente, ¿verdad?, los libros de texto médicos nos explican que en tiempos de extrema presión los capilares diminutos pueden romperse y gotas de sangre pueden aparecer en la superficie de la piel. Eso médicamente hablando, eso puede pasar, ¿verdad? Así que, ¿qué significa que nuestro Señor estaba en agonía? La palabra agonía proviene de la palabra griega agonía, que significa una competencia atlética o una batalla, ¿verdad? Significa esforzarse o luchar
con todas las fuerzas de su ser. Jesús estaba en una batalla, no con Dios. Él quería la voluntad de Dios el Padre, ni luchaba con Satanás. Él podría aniquilar a Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿contra quién batallaba? Contra su propia humanidad. Él sabía que estaba a punto de enfrentar, ¿verdad? Él sabía lo que estaba a punto de enfrentar. Era la copa del sufrimiento. ¿Y qué había en esta copa? Lo comentamos la semana pasada, ¿verdad? Pensémoslo de esta manera. Si le diera yo una copa a usted y le pidiese, ¿verdad?, que vaciara aquí todos sus pecados en esta copa, ¿verdad? Todo pensamiento lujurioso, palabras indecentes, actos egoístas, mentira, etcétera. Todo lo que usted ha hecho estaría en esta copa. Ahora, pásela a los billones de personas que están vivas sobre la faz de la tierra y permítales depositar sus pecados en esta misma copa. Entonces, retrocedamos a los tiempos de Adán y Eva y luego nos adelantemos hasta el día cuando la trompeta suene y el tiempo dejará de ser, permitiendo que toda la humanidad coloque sus pecados en esta copa: violación, sodomía, incendio premeditado, abuso, lascivia, drogadicción, aborto, orgullo, lujuria, envidia, adoración a demonios y toda forma de violencia inmunda y asquerosa. Fíjense lo que se estaba tomando Jesucristo. Bien, ¿posee usted una idea de la copa que Jesús bebió? Segunda de Corintios 5:21 asegura: al que no cometió ningún pecado. Escuchemos bien esto: al que no cometió ningún pecado, ¿verdad? Pero por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús sabía que tenía que poner sus puros, ¿verdad?, y santos labios en esa copa, ¿verdad?, en esa copa inmunda, bebiéndola toda hasta la última gota, ¿verdad? Al hacerlo, él no se convertiría en un pecador. Escúchenlo, no se convertiría en un pecador, sino que él se convertiría en pecado, ¿verdad? Así es de que imaginémonos con los ojos de nuestra mente, ¿no? Podríamos ver al Hijo de Dios arrodillado ahí en el Gólgota, su rostro sudando gotas de sangre, orando: Padre, Padre, si existe alguna otra forma, por favor, pasa de mí esta copa. Así que no piense que Jesús caminó tranquilamente a la cruz diciendo: yo soy todopoderoso, ustedes no pueden herirme, tengo nervios de acero. Nadie ha sufrido nunca jamás como el Señor Jesucristo sufrió. Nadie. Jesús sufrió la multa de todos los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos sobre esa cruz. Lamentaciones 1:12. Fíjense, Lamentaciones 1:12 dice: ustedes, escuchemos a Jesús decirnos esto: ustedes que van por el camino, ¿esto no los conmueve? Consideren si hay dolor que se compare con el mío. La ira del Señor se encendió y me envió este sufrimiento. Jesús sabía que cuando Él tomara esa copa, tendría que tratarlo como Dios trata el pecado, porque Él es el sustituto. No descendería misericordia del trono santo de Dios aquel día. Isaías 53, 10, 12 revela: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento
y Él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y Él repartirá despojos con los fuertes, porque Él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado. No se me duerman, ¿ok? El pecado de muchos, y llorará en favor de los pecadores. Jesús sabía que Él, quien había estado en el seno del Padre por la eternidad, fíjense, Jesús sabía que Él, quien había estado en el seno del Padre por la eternidad, allá, el amado del cielo, ¿verdad? Ahora se convertiría en el objeto de la ira del Padre. Él sabía que las llamas de la ira de Dios se consumirían en Él. Jesús sabía que Él iba a bautizar su propia alma al infierno, en el infierno. Se dice que estuvo 3 días en el infierno. Jueves, viernes, sábado. Viernes, sábado, domingo. Jueves, sábado. Así es de que, ¿creen que hubo un sufrimiento físico por parte de Jesucristo? Estamos hablando de que en el cuerpo sufrió la muerte, ¿verdad? Así que Pilato pensó que el enfurecimiento de la muchedumbre se apaciguaría si ellos viesen a Jesús maltratado. Así que ordenó: azótenlo, ¿verdad? ¿Sabes lo que era una flagelación romana? ¿Tienen idea lo que es una flagelación romana? La palabra flagelación significa tormento, ¿verdad? Un tormento romano. Los romanos, fíjense, ataban al condenado o a la víctima a un pilar o poste, lo ataban de las manos, ¿verdad? Lo ataban así, ¿verdad? Entonces sus muñecas sobre la cabeza, ¿verdad? Lo elevaban de puntillas. Imagínense, lo elevaban de puntillas, lo amarraban y lo elevaban de puntillas. Entonces la espalda quedaba lisita, quedaba así derechita, ¿verdad? Luego le despojaban de toda vestidura, y 2 verdugos, hombres, ¿verdad?, tomaban un látigo, ¿verdad?, que poseía un firme mango, correas de cuero, ¿verdad?, y en las puntas estaban incrustadas trozos de hueso, vidrio, plomo y hierro. Imagínense ese tipo de látigo, ¿verdad? Entonces la víctima ya estaba así levantado, ¿verdad? Entonces eran 2 verdugos, y uno de esos verdugos comenzaba de la nuca hacia abajo a castigarlo, y el otro comenzaba de los tobillos hacia arriba a castigarlo, ¿verdad? Era un trabajo, era un tormento en equipo, ¿verdad? Cuando las correas de cuero se enrollaban alrededor de una extremidad, se atoraba así, desgarraba la piel. Los verdugos soldados experimentados podían remover suficiente piel para dejar expuestos los nervios sin que las entrañas, o comúnmente les decimos, sin que las tripas de la víctima se salieran. No era una escena agradable, ¿verdad? No más de pensarlo, ¿verdad? Imagínate estar presente. Las venas quedaban al descubierto y los músculos eran expuestos, ¿verdad? La meta era azotar a una persona tan severamente como fuese posible sin matarle. Jesús sabía que Él, ¿verdad?, quien había estado en el seno del Padre por la eternidad, ahora se convertiría en el objeto de la ira del Padre. ¡Wow! Historiadores nos relatan que ningún hombre nunca jamás salió caminando de una flagelación o tormenta. ¿Quién iba a salir caminando de ahí? ¿Verdad? Sino del todo podía moverse. Después de ser desatado, se arrastraban, pues. Imagínate. Después de todo esto, el sufrimiento físico tan solo había comenzado.
Mateo 27, del 27 al 31 dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio o palacio, y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata sobre la cabeza, le pusieron, ¿qué? Una corona tejida de espinas, y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían: salve, rey de los judíos. Además le escupían y con una caña o con un palo le daban palazos en la cabeza, ¿verdad? Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. A los soldados romanos les gustaba pasar su tiempo de ociosidad jugando al juego del rey en la corte de Pilato. Un tribunal imaginario fue realizado y un rey como títere fue abusado, ridiculizado y azotado. Ellos disfrutaron su simulacro de 6 juicios con Jesús, desgarraron su barba, le escupieron y le golpearon repetidamente la cabeza con una caña. La palabra golpeaban es la palabra griega tupto, que significa golpes repetidos. Su rostro cumplía la profecía de Isaías 52:14. Fíjense, ya había una profecía de Isaías. Acuérdense que 700 años antes fue escrito el libro de Isaías. Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía un ser humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. Isaías ya había escrito esto, ¿verdad? Poco después del alba, cuando los soldados estaban satisfechos con su crueldad, pusieron la cruz sobre la espalda de Jesús y lo escoltaron fuera de la ciudad a la vía dolorosa. Este método de salir fuera de las puertas de la ciudad con el chivo expiatorio del pueblo no era nada nuevo. En Hebreos 13:12 dice: de igual manera Jesús sufrió fuera de la puerta para santificarnos, ¿verdad? Así al pueblo mediante su propia sangre. Una vez allá en la colina, los soldados empezaron su fase final de tortura para con el Señor Jesucristo. ¿Qué creen que sería? La crucifixión. Todavía no se acababa el tormento de Jesús. La muerte por crucifixión era en todo el sentido de la palabra agonizante. Era una agonía, ¿verdad? Jesús en la cruz sufrió un dolor lacerante, y Él lo hizo por usted, por ustedes, por mí. ¿Sabe por qué los romanos crucificaban? ¿Tienen una idea por qué? Porque Jesús no fue el único crucificado, ¿verdad? Los romanos usaban esta tortura, ¿verdad? Crucificaban para que la muerte coqueteara, ¿verdad? Coqueteara con las víctimas. Es decir, las víctimas deseaban la muerte, pero la muerte nada más coqueteaba con ellos, ¿verdad? El mayor tiempo coqueteaba con sus víctimas el mayor tiempo posible, sin que la muerte, sin extinguirles la vida, ¿no? O sea, no morían, pues, ¿verdad? Los romanos también deseaban que todos presenciaran la vergüenza y pérdida de dignidad hacia la víctima. ¿Para qué? Para infundir terror en los corazones de los testigos, ¿verdad? Imagínate que yo fuera testigo de una crucifixión, ¿verdad? ¿Qué pensaría yo? ¿Sabes qué? Romanos, sea lo que sea, ¿verdad? Yo no quiero estar ahí arriba. Yo haré lo que ustedes me pidan que haga, ¿no? Ese era el propósito de la crucifixión, ¿verdad? Infundir temor a la gente. Los soldados eran maestros diestros en la crucifixión. Ellos trataban de insertar el clavo en una de las ramas del nervio mediano del túnel carpiano de la muñeca, ¿verdad? Enviando un torrente interminable de dolor
martirizante por los brazos y hacia la parte superior del torso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un dolor muscular? ¿O quiénes hemos experimentado la mentada ciática? ¡Uf! Ya nos andamos muriendo, ¿no?, por el dolor. Imagínense este tipo de dolor, ¿verdad? Los huesos metacarpios incluso eran separados. Malévolos clavos sellaron a nuestro Salvador a la cruz. Ellos clavaron a Jesús en un ángulo de 90 grados. No, 90 grados. Así, ¿verdad? Pero cuando lo elevaron en la cruz, ¿verdad?, el peso corporal causó que sus brazos fueran alzados a un ángulo de 65 grados. Levantan a Jesucristo y hace esto, su cuerpo cae así, ¿verdad? Para darnos una idea. Tal postura forzó su peso sobre su cavidad torácica, o sea, todo ese peso, ¿verdad?, y le imposibilitó respirar a menos que presionara contra los clavos de sus pies. Ya estaba así, no podía respirar, pero él ya estaba clavado en sus pies y haciendo esfuerzo para subir y poder respirar. Imagínense qué tormento, ¿verdad? Cuando él trató de levantarse, el dolor inundó sus manos, su garganta se llenó de sangre. Los expertos dicen que la crucifixión también causaba náuseas, convulsiones. Vértigo, transpiración profusa, dislocación de coyunturas y pérdida constante de sangre. O sea, si estamos escuchando, ¿no? Es que es importante conocer todo esto, pues. ¿No creen? También había un sufrimiento espiritual, ¿verdad? No solo Jesús sufrió emocional y físicamente, Él sufrió espiritualmente. Jesús se convirtió en el objeto de aborrecimiento del Padre. Mateo 27:46 relata: cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, decía: Elai, Elai, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, vuelvo a lo mismo con esa frase, el amado del cielo pidiendo auxilio a su Padre. Y en Isaías 53 dice: pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Jesús no murió por el pecado de un pecador, Él murió por todos los pecados de todos los pecadores. Los pecados del mundo fueron destilados, es decir, puestos en Jesús. Ahí te va todo este morral de carga, ¿no? Cuando Jesús cargó mi pecado y su pecado en la cruz, Él fue tratado en esa cruz como usted y yo seríamos tratados si fuésemos castigados por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2 asegura el Salvador: Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús tomó su lugar, tomó mi lugar, y Él cargó con toda la provisión satisfactoria de la cruz. Padeció una sola vez, ¿verdad? La ira de Dios fue completamente satisfecha por el sacrificio de la sangre santa de su unigénito. No se nos olvide, ¿verdad? Si a nosotros nos preguntaran: ¿sacrificarías a tu hijo para que perdonara el pecado de todo el mundo? ¿Lo haríamos? ¡Wow!, ¿no? Jesús nunca volverá a enfrentar nuevamente la cruz, que nos quede claro. Jesús nunca volverá a enfrentar, ¿verdad?, a la cruz. Hebreo 10, del 10 al 14, nos da una promesa de la cual vale la pena aferrarse por el resto de nuestras vidas. Y dice: por esa voluntad somos santificados, ¿verdad?
La palabra de Dios dice que Él pone sus manos sobre nosotros, nos santifica al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. No solamente tenemos que estar santificados, sino tenemos que vivir una vida de santidad. Así es de que por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Así es de que todo sacerdote que ministra día tras día, una y otra vez, ofrece los mismos sacrificios de aquel entonces, cada año los mismos sacrificios, ¿verdad? Los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús sufrió una sola vez. Esto no significa en una sola ocasión, fue una sola vez, significa una vez por todas. Está concluido, está consumado. Cuando Jesús inclinó su cabeza y clamó, Tetelestai, dice, nuestra deuda de pecado fue pagada en su totalidad. La ira de Dios fue completamente satisfecha por el sacrificio de la sangre santa de su único Hijo. El poder salvador de la cruz, la cruz tiene un poder salvador, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y para dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para hacer el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted viene a Dios a través de la cruz del Señor Jesucristo, le prometo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Él, radical, dramática, instantánea y eternamente le salvará. Fíjense, radicalmente te cambia de una para otro, te transforma, ¿verdad? Moldea nuestro carácter. El porqué de la cruz es para que usted y yo podamos venir a Dios. Ese es un propósito también. Esa es la idea de la cruz. ¿Sabía que la Biblia dice que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo? ¿Sí lo sabían? Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Dios no se reconcilia con nosotros. Nosotros somos los pecadores. Nosotros nos reconciliamos con Dios, ¿verdad? Vamos de nuevo a primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció. No los escucho. Una sola vez, ¿verdad? ¿Por qué? Los pecados. El justo, ¿por qué? Por los injustos. ¿Y a dónde nos llevó? Sufrió la muerte, ¿verdad? En cuerpo, pero en el espíritu fue vivificado. Él vive, ¿verdad? La palabra llevarnos en este versículo posee la idea de tomar a una persona, ¿verdad? Es decir, hay una palabra griega que se llama prosago, que significa tomar a una persona y llevarla ante la corte del rey, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros, ¿verdad? La cruz, ¿verdad? Con una mano nos alcanzó a Él, a nosotros, ¿verdad? Y con la otra mano nos conectó con el Padre, ¿verdad? Esa es la conexión de la cruz. Ese es el propósito también de la cruz, ¿verdad?
persona no posee ninguna otra manera de ir a Dios excepto por medio de la cruz. No hay otra manera de la cruz de Jesús. Nosotros vamos a casa a través del camino de la cruz. Ese es el camino que nos va a llevar, ¿verdad? No existe ningún otro camino. Si hubiese habido otra manera de salvarnos a usted y a mí, Dios la habría tomado, pero Él no lo hizo. Alabado sea Dios. Esa es la razón del porqué de la cruz, ¿verdad? Y nos vamos a despedir con este video que quiero que lo disfruten. Amén. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos. Este es un relato de un soldado romano, ¿verdad? Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dice que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera ir en este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no. Esto no sucederá, pues debimos morir. Es más, le enterramos una lanza en su costado y sus piernas ni tendrán las huellas de sangre. Él estaba muerto.
Ahora, que yo recuerde todo lo que hay es esperadores de las fiestas. Jesús, hijo mío, por cuanto no te entregaste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive, ¿no creen? Sí, amén. Amén. Para terminar, vamos a hacer una súplica final, diríamos, ¿verdad? Y la pregunta aquí es, si has entregado tu vida al Señor, ¿tienes la seguridad de que si murieras hoy mismo, irías directamente al cielo? Si no, permítame decirte cómo puedes ser salvo el día de hoy con la autoridad de la palabra de Dios. Primero tenemos que admitir nuestro pecado, ¿verdad? Debemos entender y admitir que somos pecadores o que eres pecador. La Biblia dice, no hay ni uno solo que sea justo, Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una ofensa contra Dios que conlleva un grave castigo, porque la paga del pecado es muerte, separación eterna del amor y la misericordia de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es de que abandonemos nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Debemos abandonar todo esfuerzo para salvarnos a sí mismos. Si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, la muerte de Jesús hubiera sido innecesaria, ¿no creen? Incluso el ser religioso o simplemente asistir a la iglesia, ¿verdad? O simplemente recibir religión, ¿verdad? No nos puede llevar al cielo. La Biblia dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿verdad? Tito 3:5 dice, la salvación es por medio de la gracia de Dios, no es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Así es de que admitamos el pago que hizo Jesucristo. Debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados,
Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que Él murió en nuestro lugar. La deuda de nuestros pecados ha sido saldada con la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así es de que hoy es el día que tú lo puedes aceptar como tu Salvador, que tú puedes renovar ese pacto que tú ya hiciste con Él, ¿verdad? Así es de que debes poner toda tu fe en Jesucristo y únicamente en Él para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La salvación es un obsequio de Dios para usted. La dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Así es de que inclinemos nuestros rostros y hagamos esta sencilla oración, ¿verdad? Amado Dios, sé que soy un pecador, sé que me amas y quieres salvarme, sé que no puedo salvarme a mí mismo. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que Dios te levantó de entre los muertos y así es de que ahora abandono mi pecado y por fe te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y sálvame. Jesús, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén y amén. ¿Verdad? Así es de que si tú nos estás viendo o si tú estás aquí presente, si has orado esta oración hoy mismo, te invito a que busques una iglesia, aquellos que están en casa, ¿verdad? Que busques una iglesia que honre a Cristo y que crea en la Biblia. Vayan con el pastor de esa iglesia y cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Él se regocijará con ustedes y nosotros también. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén.